¿Se escucha bien, verdad? ¿Se escucha bien? Perfecto. Vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 5 para entrar entonces en el capítulo 6, que es lo que nos corresponde hoy lunes, el estudio de la primera carta que le escribió Pablo a los Corintios, o Corinto, ¿sí? Entonces, recapitulando rápidamente un resumen del capítulo 5, pues el Señor habla sobre la disciplina en la iglesia, de qué manera disciplinar correctamente en la iglesia. Y yo quiero que usted enseguida abra sus apuntes para que coloque algunos aspectos. Sí, entonces la iglesia debe aplicar disciplina a los miembros que pecan. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Recuerde que la palabra iglesia es una palabra griega que se establece cuando Esteban, en el libro de los Hechos, da el sermón. Está en el capítulo 7, antes de que él fuera apedreado. Y él dice, eclesía, la reunión, la asamblea. Y esto que estamos haciendo actualmente, esto es la definición correcta de iglesia, reunión. Entonces, esta reunión tiene que en consenso o en acuerdo, entendidos que Cristo es la cabeza, tenemos que amonestar, disciplinar a los miembros que pecan. Y usted dirá, oye, pero es que Dios es amor y hay que entenderlo. Espérate, claro que sí. Pero también Jesucristo, cuando el templo fue profanado, Él desbarató las mesas de los comerciantes. ¿Qué es profanar? Profanar es darle un valor a lo invaluable. Profanar es darle un valor humano o terrenal a lo que es sagrado y espiritual. Y por esa razón su santidad, familia, usted no la puede profanar a través de venderla por un ofrecimiento del enemigo, un placer momentáneo, ¿sí? Entonces, esto es profanar. Y pues, cuando una persona está devaluando la santidad de Dios, hay que amonestarla. Pero dicha disciplina debe usarse con mucho cuidado y con toda rectitud. Y el valor más importante, amor. ¿Sí? Esto no es de que, estás mal. Espérate. Por ejemplo, si el error es no intencional o el pecado es algo privado, según Mateo capítulo 18, verso 15 al 17, se habla que usted debe buscar al hermano y reprenderlo en privado. Esto no es de que usted va a crear para que la gente lo vea y se lo alabe. No, esto es face to face. Ven acá, hermano, siéntate aquí un momentito, vamos a conversar. Y usted entonces lo confronta. Eso lo dice la palabra, ¿sí? Ahora, de igual manera ocurre si el pecado es público. Si la persona públicamente siente que no está haciendo nada malo, usted tiene que hacerle llamado de atención. O si la persona ya públicamente se entra en libertinaje porque ya me aburrí de ser santo y quiero vivir el libertinaje, usted también tiene que aplicar esta misma reprensión con toda sabiduría y en amor. Ahora, después de esto, después que usted aplica Mateo, entonces los próximos puntos que se aplican son los siguientes. 1. Si el pecado en la persona continúa, esto según el capítulo 5 de 1 de Corintios, y la persona no se arrepiente, entonces tiene que apartarlo de la comunidad, tiene que apartarlo del servicio, tiene que apartarlo del liderazgo. ¿Por qué razón? Porque puede confundir a aquellos nuevos en la fe. Esto lo dice el versículo 2 del libro de 1 de Corintios, capítulo 5. Tienen que apartarlo de la comunidad, ¿ok? Dale de baja. Lo conocemos como disciplina. Punto número 2. La iglesia, el cuerpo de Cristo unido, da su desaprobación, pero alienta y perdona si la persona decide arrepentirse. Esto lo dice 2 de Corintios, capítulo 2, versos 5 al 8. Se lo leo. Si alguno ha causado tristeza, o sea, ha pecado contra otro y ha hecho su trastada, no me ha entristecido solo a mí, dice Pablo, sino en cierta medida, para no exagerar, a todos ustedes. Basta ya para dicha persona la reprensión de la mayoría, o sea, del cuerpo de Cristo. Así que más bien deberían perdonarlo y animarle para que no sea consumida por demasiada tristeza esa persona. Por lo tanto, les exhorto a que reafirmen su amor para con esa persona, ¿sí? Aquí está entonces él. Hey, ve acá, te amamos. Ya te reprendimos, estuvo mal, pero no es de que vamos a estar señalándote siempre y tocándote la herida.
No, entendemos que como cuerpo de Cristo ahora tenemos que animarlo y reafirmar sus pies en la roca que es Cristo. Tranquilo, que Dios te perdonó. Vamos de nuevo, aquí estoy para ti. Vamos a orar juntos, vamos a levantarnos, ¿sí? Eso es el punto número 2. Ahora el punto número 3. Después que usted aplicó Mateo, después que fuera de Mateo la persona persistió en el mismo acto, usted aplicó el versículo 2 del capítulo 5 de 1 de Corintios, que lo aparta y lo pone en disciplina, pero la persona siguió. Usted nuevamente le dice, cocorrón, tienes que levantarte, pero lo anima. El punto número 3 entonces, continúa en este pecado. Entonces no asociarse con la persona desobediente. Oye bien, esto es bíblico, no lo digo yo. Ahí es donde usted dice, bueno, hermano, hermana, me desconecto de ti, no me pueden ver contigo parqueando. No se asocie con la persona desobediente. Si debe hacerlo, háblele como alguien que necesita amonestación. O sea, usted háblele firme. Si es que tiene que asociarse porque comparten el trabajo con la persona o quién sabe qué. Y esto está basado en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 14 al 16. Se los leo. Si alguno no obedece nuestra palabra por carta, o sea, la carta que le escribió Pablo a Tesalónica, inspirado por el Espíritu Santo, si alguno no obedece esta reprensión, a ese señálenlo y no tengan trato con él. No tengan trato con él para que le dé vergüenza. Pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Permisito, ¿qué versículo es? Disculpa. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Gracias. A la orden. Entonces, a esta persona dice, no tengas trato con la persona. Más bien, señálalo para que se avergüence. Pero no lo tengas como un enemigo, sino amonéstalo como un hermano. Es importante entender esto porque a un hermano en la fe, tú lo tratas fuerte. Versus una persona inconversa o no convertida, tú la tratas con amor. La diferencia está en que una persona que vive para Cristo, usted le da duro, porque es una persona en madurez. Pero una persona que no conoce el evangelio, usted lo va a tratar con amor y va a estar en su proceso y va a fallar usted tranquilo, no te preocupe, con calma. Pero Pablo dice, hey, amonéstelo como un hermano, dele duro, pero ámelo. Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos ustedes. La paz va a entrar en esta intervención que usted hace por obediencia conforme a la palabra. Si usted entonces aplica, pero dice la Biblia, no tenga trato con la persona. Este es ya el tercer punto. Después de haber hecho todas estas aplicaciones con la sabiduría de Dios, no tenga trato. Y el cuarto punto, cerramos para dejar el resumen del capítulo 5. Después de 2 amonestaciones, separa a la persona por completo de la comunidad. Esto está basado en Tito, capítulo 3, verso 10 al 11. Dice, después de una y otra amonestación, rechaza al hombre que causa divisiones, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Este es el proceso. Ya después de varios tratos, de diferentes tratos, y vino un hermano, y vino el otro hermano, y vino el testigo, y vino todo el mundo, y empezó a tratar, y oramos, pero continúa en el mismo pecado. Ya después que usted con todo eso no lo trata ya, y usted lo señala, como dice la Biblia en el tercer punto, según Tesalónica, ya el último es que hermano, gracias por participar, pero entonces aplicamos lo que dice 1 Corintios 5:5. Se lo entregamos a Satanás. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Nos desconectamos por completo. Porque la persona, dice la Biblia en Tito 3:10 y 11, se ha pervertido y está causando. Ese es el llamado fariseo que está vestido de oveja, pero es un lobo. Amén. Dándole un resumen breve del capítulo 5. ¿Por qué razón, hermanos y hermanas que me escuchan? Porque estamos acostumbrados a que en la iglesia es permisivo todo y que pues la gente en la iglesia van
gente enferma y está llena de gente enferma e imperfecta, que es lo correcto, que es así. Pero el propósito es vete y no peques más. El propósito no es yo te acepto como estés, no. El propósito es yo no te acepto como estás, pero te permito que estés para que seas renovado. Yo acepto tu condición actual con el propósito de que haya un arrepentimiento genuino para que seas sanado, no para que te mantengas en el pecado. Y tenemos que ser muy sabios en esto porque no podemos descuidar el amor en todo este aspecto. Tenemos que permanecer en el amor y entender, como decía mi pastor este domingo, el miércoles pasado, no me acuerdo, al domingo, ayer él dice, hey, a veces la persona requiere que la voten. Eso es amor, porque si no la vota no se da cuenta de la gravedad de su estado. Posiblemente usted lo votara de un trabajo. Si usted no lo vota del trabajo, usted no se da cuenta de la gravedad de sus faltas, de su irresponsabilidad. Posiblemente ha conocido a alguien que lo han expulsado de la iglesia. Pero si no se le hace este favor para que se arrepienta genuinamente, no se da cuenta de la gravedad de su estado. Es fuerte, pero es necesario, familia. Es bíblico. Entramos entonces en el capítulo número 6, que viene fuerte, ¿ok? Y leemos las escrituras en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, ni lo tengo aquí, yo estoy... Ok, dice así, tengo como subtítulo en el capítulo 6, los pleitos entre los creyentes. Viene fuerte. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Fuerte. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros mismos, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Wow, cosas que no sabíamos posiblemente, o que se nos olvidó. Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Y el Señor sigue afirmando que nos corresponde diligentemente y con la justicia de Dios amonestar, corregir, confrontar al hermano. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitan en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, tienen que ir a un juzgado de paz para arreglar un problema espiritual. Y van a ir, y dice, así que por cierto, es que ya una falta en vosotros, que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Wow. Decía mismo Pablo, ¿por qué no te la aguantas? Entonces, familia, vamos a analizar estos 7 versículos para poder escucharles al final. En el capítulo 5, Pablo explica qué hacer con una inmoralidad sexual que fue pública en la congregación y que nadie hizo nada. Y lo acabamos de resumir. Y en el capítulo 6, Pablo se ocupa de cómo la congregación debería actuar cuando se presentan problemas de menor importancia entre los creyentes. Entonces, la sociedad donde usted y yo vivimos, vamos a colocar esto en mute. Si me ayudan ahí, me apoyan mi abuela. Entonces, la sociedad, el sistema actual donde usted y yo vivimos, el sistema legal, ha hecho
o ha permitido que cuando hay problemas entre personas se lleve a juicio o vaya a la corte. Eso es lo que usted y yo conocemos. Pero Pablo dice que las pequeñas problemáticas entre los cristianos no deberían ser juzgados en una corte secular. Como cristianos, como usted y yo, seguidores de Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Y como decía Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué lo hago entre comillas? Porque es lo que tenemos que luchar día a día para tener usted y yo. Entonces, si tenemos al mayor de mayor, si tenemos la mente de Cristo, requerimos de ir o acudimos a ir a aquellos que no poseen la sabiduría de Dios. Le pregunto eso yo a usted. Usted requiere que ir a llevar a una pensión a la persona porque usted no tiene la sabiduría de Dios y no puede establecer el orden y el gobierno de Dios. Si es necesario, pues ni modo. Pero ya acudió a Dios. Con todo lo que usted ya sabe que el Señor le ha entregado como creyente. El poder que poseemos y la autoridad de juzgar en el futuro a los mismos ángeles que lo leímos aquí. Deberíamos entonces solucionar nuestra diferencia en un juzgado de paz o en la corte judicial que es secular. Sabiendo que estas personas no van a entender su afinidad por Cristo, no van a entender su santidad y lo que usted tiene que guardar, lo que tiene que evitar. Sabemos que en Juan capítulo 5, y se lo quiero leer rapidísimo, verso 22 dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y mira lo poderoso que dice en Apocalipsis. Ya sabemos que Jesús es a quien se le ha dado la autoridad para que juzgue. Pero mire lo que dice Apocalipsis 3:21. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Usted va a tener la misma capacidad. Usted tiene que enjuiciar. Y Pablo mismo lo afirmó. Entonces usted poseyendo el acceso para tener, dice la Biblia en capítulo 3 de Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídala. Entonces, teniendo acceso a la sabiduría divina, aquel que creó todas las cosas, usted requiere, por venganza, ir a un juicio secular. No es necesario. Tenemos a Cristo mismo. Yo no sé a quién le estoy hablando. Pero familia, acuda al Creador, que lo tiene en accesibilidad para usted. Acuda a Él. Y créame que el resultado va a ser más beneficioso y provechoso, que hasta va a tener la posibilidad de una reconciliación antes que un problema. Porque usted dice, ya esto que es caso perdido, ya lo intenté de todas maneras. No, la manera correcta es la del Padre. Y posiblemente lo intentó en todas las maneras humanas, pero ninguna manera humana le va a dar la solución del eterno. Porque dice la Biblia, ¿qué tiene las tinieblas con la luz en conjunto? Perdón que no se lo di bíblicamente como es, pero ¿qué tienen estos en relación? Entonces la respuesta de lo eterno va a ser conforme al eterno. Acuda a Él y usted va a tener respuesta espiritual y una solución correcta. Algo pues que siempre les comento por acá y es bíblico. Jesús se opuso por completo al divorcio porque Él sabe que si Él se agrega al diseño, siendo el diseñador, Él lo hace funcionar. Pero ya sabemos que en las cartas paulinas pues se permitió el divorcio por causa de la paz, dice la Biblia. Así que no se sienta tampoco frustrado de que en su pasado no logró lo que el Padre dijo que podía hacer funcionar si usted lo incluía. Pero hay que entender que Él lo diseñó. Si usted lo incluye, créame que Él lo va a hacer funcionar, sea lo que sea, cualquier problema que tenga, porque Él lo diseñó. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Leemos el versículo 8 hasta el 10. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen o no erréis. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, que le canta la plata, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces su motivación, dice la Biblia, no cometas agravio ni defraudes. No permitas que tu motivación de llevar a la persona a enjuiciar sea por envidia, o sea porque no te dio lo que tú querías. Esto es orgullo, familia. ¿Por qué Pablo dijo que los cristianos no deberían llevar sus desacuerdos ante la corte del mundo o ante la corte secular? Uno, si el juez o el jurado no son cristianos, ¿qué van a hacer? Van a tocar la sensibilidad del cristiano. Porque te van a mandar a hacer cosas que bíblicamente no están conforme o alineado a la voluntad de Dios. Y usted se va a ver entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque acudió a lo secular y lo secular le va a entregar como resultado cosas seculares. Entonces, cuando usted quiere propiciar un acuerdo con posiblemente su pareja, ya usted tiene un acuerdo de lejanía. Y si usted rompe este acuerdo, usted está en problema con la ley, pero usted bíblicamente se da cuenta que usted lo puede arreglar en conversación. Y la persona de repente está arrepentida y le dice, hey, perdóname. Y tú dices, ay, también te quiero perdonar. Y sí, pero es que ahora legalmente, si lo hago, me mete en problema. ¿Por qué? Porque acudió a lo secular antes de a lo eterno. Entonces, dos, la razón por la que se va a la corte es con frecuencia por venganza. No, que tú no le quieres dar plata a los niños. No, que es que tú no me quieres dar la parte que me toca. Ahora yo te voy a llevar a la corte. Entonces tu motivación no es mostrar a Cristo, sino que la persona sufra las consecuencias, porque tú tomas la justicia por tus manos. Y ahí es donde empezamos a errar. Y tres, otra razón por la cual usted acude a una corte secular, por los pleitos que dan una mala imagen a la iglesia, motivando que los incrédulos pongan su atención en los problemas antes que en propósito divino de Dios. Porque usted dice, yo te estoy llevando a la corte y aquel que ha llegado a los pies de Cristo por ti va a decir, yo no quiero vivir lo que tú estás viviendo. ¿Me escucha? Se levantó la lluvia fuerte. Y entonces el que ha venido a los pies de Cristo por su testimonio va a decir, oye, pero es que ahora mira, Fitín anda llevando a la mujer a juicio. Yo no quiero vivir ese mismo estrés. Y ensuciamos el nombre el cual estamos representando. Ensuciamos el nombre de Cristo en vez de exaltarlo. Entonces, antes de acudir a lo secular, antes de usted acudir a un consejo de un mundano o de una persona que no contiene la sabiduría de Dios, acuda a Dios, acuda al cuerpo de Cristo, acuda a los pastores, acuda a los líderes, acuda aquí mismo al de comunión. Hey, ¿cómo puedo hacer? Podemos tener una reunión, pero ¿qué pasa? Que el orgullo nos silencia. ¿Qué va a pensar el hermano? ¿Qué va a pensar la hermana? Ay, no, y es que qué pena. Y el orgullo nos silencia a tal punto que nos hace errar y acudir a personas supuestamente profesionales que le van a dar una respuesta estudiada y no una respuesta inspirada. Alaba. Ah, no, que es que en el artículo del código del psicólogo me dice que usted está sufriendo por un trastorno de estrés y por ende usted tiene que darle un espacio a su esposo, déjelo que haga lo que le dé la gana. ¿Y usted qué hace? Cae en frustración y en depresión. Porque el marido sigue haciendo lo que le da la gana en vez de acudir al cuerpo de Cristo para recibir una orientación espiritual, entendiendo que el problema es espiritual.
Entonces, no pretendamos recurrir a soluciones espirituales acudiendo a personas seculares. Si usted ya conoce al Espíritu Santo, se ha experimentado la perfección del Espíritu Santo. Amén. Fuerte. Y el 11 dice, vamos a tocar el 10 y el 9, tranquilos. Dice, y en esto erais algunos. Dice, en esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí es donde vamos a tocar los que no heredarán el reino de los cielos. Aquí Pablo describe la característica de los incrédulos. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Más o menos. Déjenme entrar a la casa porque estoy gritando yo también. Oye, que ando es, que grito fuerte. Se escucha mejor acá, ¿verdad? Permiso, buscar la luz. Ahora, esto usted no se lo acredita al enemigo, esto es de Dios. Entonces, familia, en ese mismo tenor, el 11 dice, importantísimo, el 11 es que va a desglosar el versículo 9 y 10 sobre los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales y todas estas cosas. Lo leemos nuevamente, dice, y esto erais algunos, mas ya sabéis, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. ¿En qué éramos antes? Éramos injustos, y los injustos no iban a heredar el reino de los cielos porque errábamos a través de ¿qué? De la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener relación sexual fuera del matrimonio, fuera del pacto o del compromiso con una persona de legítima fidelidad. Fuera de este pacto delante de Dios, usted tiene relación sexual, está fornicando, y esto es doble pecado, que más adelante lo vamos a profundizar. Entonces, también los idólatras, aquellos que idolatran que si al muerto, que si la plata, que es que todo es la plata, el negocio, aquellos que se doblegan ante San no sé qué y San no sé qué y San no sé qué, todo San fuera de Cristo es idolatría, y tampoco heredarán el reino de los cielos. ¿Qué más? Los adúlteros, personas que ya han pactado delante de Dios fidelidad con una persona y rompen este pacto teniendo inmoralidad sexual con otra persona, ya teniendo un pacto con una persona. ¿Por qué? Adulterar es esto. Este es un celular, ¿verdad? Y este celular es rectangular. Pero si yo lo parto, ¡crack!, ya no va a ser rectangular. Su forma fue adulterada. Asimismo es cuando usted pacta con otra persona hacer un solo cuerpo y de repente ese un solo cuerpo se divide para fornicar con otro o adulterar con otro. El diseño original se adultera porque ya no tiene la forma genuina u original. Eso es adulterar. Así que usted también adultera a usted romper el pacto de fidelidad a Dios a través de permitir un deseo que a Dios no le agrada. Porque se corrompe el diseño original que el Señor ha establecido en su vida. Continuamos. ¿Qué más? ¿Qué otra persona que antes éramos? Ni los que son homosexuales o que tienen relaciones de hombre a hombre o mujer a mujer. Ni los ladrones. Ni los ávaros.
Los que le encanta el dinero, yo es que la plata para mí es lo primero. Yo después del negocio voy para la iglesia. Y si el negocio está en el día del culto, yo voy para el negocio. Eso es avaricia. Ni los borrachos, ni los maldicientes, los que hablan maldición, ni los estafadores, los que mienten para que no, pero yo no te robé. La información la tergiversaste hasta tal punto que la persona fue engañada y tú te hiciste loco. Eso es estafar. Heredarán, ninguno te heredará el reino de los cielos. Y Pablo dice, eso éramos nosotros. Así, alguno de estas características era usted o fue usted. Pero ya fuimos lavados, ya fuimos justificados y santificados en el nombre de Jesucristo a través del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Aquí Pablo describe las características de los incrédulos, de los que aún no creen en Jesucristo. Él nos da a entender que los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, estos automáticamente, irrevocablemente son excluidos del cielo o de la herencia del reino. Ahora, los cristianos vienen de toda clase de trastadas. Nosotros venimos de todo esto. De algunas de las cosas que hemos mencionado, usted posiblemente se describe, yo era un borracho, Fitín. Yo era un adúltero, Fitín, yo vengo del adulterio, de la fornicación, de idolatrar tantas cosas en el mundo. Y bueno, esto creo que era lo que me describía. Y de maldiciente, porque estaba maldiciendo al Padre con mi propio cuerpo. Entonces, usted y yo veníamos de esto, hermano y hermana. Aún pueden estar luchando con este deseo maligno. Posiblemente algunos de los 40 que tenemos acá conectados estén actualmente luchando con la fornicación a través de la masturbación o a través de la pornografía. Algunos estén luchando con robar, porque es que vimos en la iglesia que no hace falta los papeles higiénicos. Yo veo que siempre hacen refill. Hay un lugar donde yo agarro 2 que 3 y a ellos no le hace falta. Eso es robar, familia. Y usted posiblemente esté luchando con esto en la actualidad. O esté luchando con la borrachera. No, que es que la palabra no me enseña que esté mal beber, pero usted lo lleva al límite, al extremo, y cuando va a ver, se entonó y echó fue para atrás. Entonces, familia, en el versículo 11, Pablo establece con claridad que aún aquellos que pecan en las formas dichas pueden lograr que sus vidas sean cambiadas por Cristo. Sin embargo, aquellos que dicen ser cristianos, alaba, y continúan en estas prácticas negativas sin remordimiento, no heredarán el reino de los cielos, se van a estancar y no van a crecer. Y entonces por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Nadie ha sido levantado por Cristo a través de tu testimonio porque no estás dando testimonio. Y andas en ocultismo. Tales personas tienen que examinarse. Entonces, hay que entender algo, familia. Nosotros estamos en una sociedad que es permisiva. Y muchos se congregan en posibles iglesias que viven libertinaje. Por esa razón, hoy hemos aclarado puntos que usted requiere conocer y saber con base bíblica para confrontar al hermano. Porque si el Señor le ha asignado confrontar a su pastor o a su líder, porque es demasiado permisivo, usted tiene aquí las bases bíblicas para hacerlo, porque le corresponde. Usted es una extensión del reino. Entonces, muchas veces toleramos unas cosas, permitimos unas cosas, unas conductas y otras no. Posiblemente usted permita la avaricia. Y usted diga, ay no, el hermano es que el hermano tiene que trabajar en su negocio, en su emprendimiento. Oye, pero tú no le pudiste decir que primero es el reino de Dios y su justicia. Es normal, él va a recibir. Ah, pero el homosexual, ese sí lo desbaratas. Ese sí no lo permite. Entonces, a veces permitimos ciertos pecados y otros no. Ah, no, el homosexual, ese sí, no tengo trato con él. El avaro, el que prefirió su emprendimiento que al templo, no, normal, él puede arrepentirse. Pero el homosexual, no, eso está mal. Y somos elitistas, la élite.
Nada más los que yo digo que son los duros, los buenos, los que aman al Señor. Y excluimos. La palabra está aquí, enmarcando todo tipo de pecado, del cual usted no puede ser exclusivo y decir, no, mira, yo permito el idólatra, porque es que mi mamá cree en San María, digo, en María como Madre de Jesús intercesora. Y mi mamá cree, su Dios es, no sé, San Mateo. Yo no conozco porque no crece en catolicismo. Pero eso usted lo permite. Pero el que es ladrón, ese jamás. Pero aquí la palabra me habla que el idólatra y el ladrón son condenados de igual manera. Y usted no puede ser exclusivo. Usted tiene que entender que ambos tienen que aplicarle la reprensión en amor y en el juicio de Dios, no en el suyo. No en el que usted considere correcto, sino en el que hoy hemos basado bíblicamente. Y orar por la persona y animar a la persona. Guiar a la persona. Instruir, no condenar a la persona. No podemos condenar a nadie porque nadie podemos enviar nosotros al infierno. El infierno no fue creado para los hijos ni para la creación. El infierno no fue creado para nosotros. El infierno se ha preparado para el que se rebeló en contra, teniendo la revelación genuina, viendo quién era el soberano y se puso en contra. Ese ha recibido como castigo eterno el infierno. Y recuerde que la palabra infierno es una palabra del latín que significa bajo tierra. Seol, que es en hebreo, bajo tierra. ¿Y cuál es la palabra griega? El Hades. Significa bajo tierra. No significa ni siquiera tormento en lugar de no. Así que ni siquiera usted teniendo la connotación genuina de la palabra o el significado, ahora usted va a venir a condenar a alguien, ¿no? Te vas a ir para el infierno. Eso está mal. Eso no proviene de Dios. El juicio correcto es que usted se doblegue y diga, déjame hacerlo contigo. Déjame ayudarte. No. Lo que estás haciendo a Dios no le agrada. De que te estás faltando a la iglesia. Porque dice la Biblia, congrégate, no como otros hacen. Entonces permíteme ir a recogerte a tu casa. Pero eso sí no lo haces. Vamos. Entonces no es a nuestra manera, sino a la del Padre. Entonces Pablo aquí enfatiza la acción de Dios en hacer de los creyentes un nuevo pueblo. Los tres aspectos del trabajo de Dios son parte de nuestra salvación. Y esto lo enmarcamos en el versículo 11. ¿Cuál fue? 1. Nuestros pecados fueron lavados. Dice aquí. Mas ya habéis sido lavados. Ya usted fue lavado. Su pecado. Y no con detergente de Priceman, no. Eterno. Fuimos, dice la Biblia, apartados. O sea que fuimos santificados. ¿Y qué más fuimos? Juzgados. O sea, y usted tiene entonces quien lo respalde. No venda su santidad. No ponga en venta su santidad por un ofrecimiento de Satanás. Las ganas de sentir un placer de una comida. Ese ha sido el tema de hace ya 2 semanas. No ponga en venta. No ponga en proposición o en propuesta lo que Satanás le está pidiendo. Satanás le pidió a Jesucristo, dame tu santidad y yo te doy el reino, para que todo el mundo te gloríe aquí en la tierra. Arrodíllate ante mí y te voy a entregar todo lo que tú quieras. Es lo mismo que Satanás te ofrece a ti. Si tú me das tu santidad, te entrego al hombre que más te gusta, a la mujer que más te gusta, el trabajo que más tú quieres. Con el único propósito de que niegues a Jesucristo con tu propio cuerpo. ¿Tienes ganas? Complace tus ganas. No pongamos en propuesta. Y a veces nos tienta, pero entendamos que no es lo correcto. Entonces no vendamos nuestra santidad porque ya fuimos santificados, ya fuimos lavados, ya fuimos justificados. No eche para atrás. No vale la pena, no vale la pena. El pasado va a tocar su puerta. ¿Usted cree que le va a hablar algo nuevo? El pasado le va a hablar pasado. No, que es que cuando yo salía con tal muchacho, con tal muchacha la pasaba bien y quiero volver a esos tiempos. El pasado no le va a hablar nada nuevo, porque es pasado. Y ya usted sabe lo que vivió en el pasado. No regrese, porque el mismo sabor amargo
No, no el mismo, uno peor. Porque va a decir, cuando lo cometa, va a decir, wow, fallé. E iba bien. Dios me tenía pretty. Había sido libre de esa esclavitud. Pero la palabra me enseña que 7 espíritus peores entran. Entonces, no peleé con esto. Y no se meta en esta lucha. Tengo 2 hermanos que estoy orando por ellos y con ellos. Ahora me dicen, hace 2-3 meses estaban en el fuego y ayunábamos y todo, y de repente pasaron una calamidad, dejaron de congregarse, me chifiaban. Y de repente me escriben, hermano, quiero volver a levantarme, pero ahora me cuesta. ¿Qué está pasando? 7 espíritus peores, familia. ¡Ey! No viva esto. Ya fuimos libres de esto. Esa esclavitud es un estrés. Recuerde de dónde Dios lo sacó. No vuelva atrás. Seguimos, que se nos fue el tiempo. ¡Wow! Allá la vida. Fueron por los stops, tú sabes, ¿no? Y el 12 viene fuerte. Dice, tengo como subtítulo, la inmoralidad sexual. El Señor está atacando en la inmoralidad sexual. Dios nos quiere hacer libres porque nos ama. Y porque esto es lo que te está truncando tu crecimiento espiritual. Dice el 12, todas las cosas me son lícitas. O sea, me son permitidas. Mas no todas me convienen. Todas las cosas me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Que esta sea su oración. Familia, cuando Pablo declara esto, escribiéndoselo a los corintios, es porque los corintios frecuentemente utilizaban esto de una manera errada. Ellos decían, todo me es permitido, así que yo voy con todo. Actualmente yo puedo errar en lo que sea porque ya Cristo me perdonó. Entonces excusaban su pecado al decir que ya Cristo había perdonado sus pecados, que ya había muerto por esto y que ellos tenían la libertad completa para vivir como se les diera la regalada gana. Y hacían hasta lo prohibido porque ya Jesucristo había perdonado su vida y sus pecados. Familia, en la actualidad vivimos esto. Y tengo la respuesta a la pregunta más común de todas. Se la quiero regalar para que usted la utilice con sabiduría. ¿La salvación se pierde? Esta es la pregunta más común que la persona le va a hacer. Y si usted va a donde una persona adventista, que los honramos y los amamos mucho, le va a decir firmemente, no se pierde. Si usted va donde un evangélico, que lo amamos y lo honramos, le va a decir, sí se pierde. Usted va posiblemente donde un católico y le va a decir, yo soy salvo. Pero vámonos a la Biblia, ¿le parece? Vámonos a la Biblia para que usted tenga con toda propiedad la respuesta correcta. Se la entrego acá. Dice así. Juan capítulo 3, versículo 19. Esta es la respuesta de si la salvación se pierde o no. Usted lo va a meditar. Jesús dijo de esta manera. Esta condenación. Wow, hay una condenación. Hay una condenación. Y la condenación es ir al infierno. Si usted va al infierno, no tiene la salvación. Entonces, el que condena, vamos a entenderlo ahorita. Dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. Hay un hecho que la condenación es merecida. Hay un hecho que merece una condenación. Y es este el hecho. Que la luz de Dios llegó al mundo. ¿Sí o no? Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Espérate, es que ya la vida llegó, pero tú no preferiste la vida, preferiste la oscuridad. Entonces, ¿qué te vas a ganar?
La condenación, dice, la condenación se basa en que en vez de preferir la luz estando a disposición tuya, no la preferiste, sino que preferiste haciendo lo malvado. Ahora usted me dirá, ¿se pierde o no se pierde? Ahí está a disposición. Pero usted, ¿qué prefiere hacer teniendo la disponibilidad de poder disfrutar de la salvación y de la santidad? Y de estar justificado y de ser santificado y ser lavado. Teniendo esto a disposición, usted no prefiere la luz, hay una condenación para usted. Eso lo dice la Biblia, no yo. Ahora usted puede determinar si se pierde o no se pierde. Y usted debe cuidar esa salvación porque ya la luz está accesible a sus manos. Ya se nos fue el tiempo, familia, Dios mío. Vamos a tratar de terminar. El que se tenga que desconectar, pues ni modo. Pero esto está bueno. Dice el 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas me son permitidas, pero no todas me edifican. Y no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, en el Nuevo Testamento se prohíbe de manera específica muchos pecados, los cuales mencionamos en el versículo 9 y 10. Que originalmente están prohibidos en el Antiguo Testamento también. Aquí nada más leímos algunos. Pero si usted lee el capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 21, se va a dar cuenta de otras acciones pecaminosas que no son permitidas. Entonces, el pueblo se pierde o perece o deja de existir por falta de conocimiento de la palabra. Seguimos leyendo. Las viandas, vamos a leer un poquito más rápido. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Las viandas es la comida sólida, ¿sí? Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Usted escuchó lo que acabo de leer. Su cuerpo no es... No, que es que yo tengo que... Oye, tú te mereces complacerte. Tú mereces complacer tus deseos y tus ganas. Oye, es que uno de los problemas del estrés es por la falta de sexo. Eso es lo que te dice el mundo. Mastúrbate, eso es normal, eso es bueno porque eso libera endorfina. Usted tiene libertad y tiene paz y se siente regocijado y en paz. Eso no me lo dice la Biblia. La Biblia me enseña que su cuerpo no es para eso. No es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. La inmoralidad sexual es una tentación que siempre vamos a tener. En la película, en las televisiones, en las series, en Netflix, nos hablan que el sexo fuera del matrimonio es normal y es bueno. Y es aún hasta deseable, hasta usted quiere, pruébelo y hágalo para que vea que le va a ir bien. Que esto es normal, esto forma parte de la vida. Mientras que aquel que quiere pactar en matrimonio, le dice, oye, tú estás loco, eso es problema, eso es estrés. El mundo ha llamado lo bueno malo y a lo malo bueno, eso lo sabemos. Entonces, el Señor nos prohíbe el pecado sexual. Quiero que entienda algo, familia. Mira, la relación sexual es un regalo que el Señor nos ha entregado para disfrutarlo. Pero así como la música, Satanás se ha encargado de tergiversar el uso correcto de lo que el Señor nos ha entregado para dañarnos a nosotros mismos. Familia, cuando yo vivía en esta promiscuidad sexual, que no me podía controlar, yo no era capaz de amar a nadie. Yo ni siquiera a mi propia esposa podía amarla. ¿Sabe por qué? Porque la pornografía me tenía tan dañado que yo no tenía tiempo para pensar en mi esposa como algo que necesitara en mi vida. Porque tenía cualquier mujer a mi disposición. Entonces, ¿en qué momento iba a pensar en amor? Yo decía, no, es que yo no la amo, normal. Tú no quieres atenderme, tranquila, yo tengo... Ese es el problema. Y no tienes la capacidad de amar. Y ve a las mujeres como un objeto. Y usted se vuelve adicto y esclavo al punto que usted trabaja para la esclavitud de la inmoralidad sexual. Usted trabaja para el pecado. Estoy hablando de mi testimonio personal. Y no voy a abrir otros temas para no quedarme aquí. Pero el Señor por algo te está diciendo, hey, la relación sexual es hermosa y es linda, pero en el orden que yo he diseñado. Establece el orden y vas a ver que vas a ser feliz.
Y no vas a requerir el Kama Sutra y todas las posiciones, porque es que si él no me lo hace así, si no lo tiene de tal tamaño, porque si la mujer no tiene tal cosa, no me satisface. Eso es lo que no ha enseñado el mundo. Pero cuando usted lo hace en el orden de Dios, cuando usted lo hace en el orden correcto, usted no requiere de lo que el mundo le ha envanecido. Porque esto es algo parte. No es su vida, como lo era para mí. El sexo no es su vida, es parte del matrimonio. Como escuchar a su esposo y a su esposa, como compartir con la persona, como irse a comer, como... Es parte. No es el fundamento, pero esto es lo que nos enseña el mundo, porque está perturbado por el desorden de la inmoralidad sexual. Seguimos leyendo. Vamos a terminar de leerlo, porque si no, no terminamos. El 14:15 y los que vienen dice: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, si tu cuerpo le pertenece al Señor y el Señor fue levantado con el poder de Dios, tú también vas a ser levantado y vas a ser libre de esa esclavitud. Cree. Yo soy testigo de esto. Yo soy testigo del poder. Seguimos. El 15 pregunta: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una rama, de una ramera, de una prostituta. Pregunta Pablo. Mira, sigo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera alaba? Aquí viene la lucha. ¿No sabes que el que se une con una prostituta es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Familia, cuando usted tiene desorden sexual, las ataduras de la otra persona se le transmiten y usted no sabe por qué ahora está y que ahora necesito ver tal pornografía porque no sé por qué, las ataduras de la otra persona. Y como la otra persona vive también una vida sexualmente abierta, usted no sabe cuántas ataduras le ha transmitido a la otra persona y se ha hecho uno con como 25 personas y viene usted y se uno con 26 personas. Esto lo dice la Biblia, no yo. Entonces tenga cuidado con quién se mete. Tenga cuidado con lo que usted hace con el cuerpo que no le pertenece, sino que le pertenece al Señor. Tenga cuidado. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Huye. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es doble pecado. Porque pecas contra el Señor y contra tu propio cuerpo. Imagínate. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Usted no se pertenece, porque habéis sido comprados por precio. Gloriad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Familia, cuide su cuerpo. Cuide su cuerpo. Porque no le pertenece. Glorifique a Dios con su cuerpo. Y dice la Biblia, si te unes con otro cuerpo, te unes también en espíritu. Entonces recuerde que el espíritu es el aliento, el ruach, es la respiración del Creador en su vida. Dice en Eclesiastés, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Cuide esto que proviene de Dios. Si usted no puede percibir la magnitud de la importancia de su vida, hay algo mal. Padre, gracias. Gracias por este estudio, Señor. Gracias por permitirnos entender que no nos pertenecemos, sino que te pertenecemos a ti, Cristo. Y que no podemos unirnos a otras personas porque esto nos ata en esclavitud. Hoy pudimos comprender por qué razón no somos libres de la esclavitud del pecado, de la inmoralidad sexual. Y te pedimos que nos ayudes a ser libres. Porque así como nos prometiste que levantaste a Jesucristo, nosotros siendo de Él, también nos levantarás a nosotros. Fortaleces a mis hermanos y que esta palabra se haga viva en ellos. Padre, y como dice tu palabra en el verso 18, ayúdanos a huir de la fornicación porque pecamos doblemente y no queremos fallarte. Queremos vivir en paz y en libertad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Y amén.